Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que yo lo fui tocando durante estos más de 100 episodios y nunca un poco detalladamente, porque es un tema muy, muy amplio para tratar. Eh, y le puse el título La puerta a la puerta. Y les voy a contar por qué. Hay un pasaje que dice, ahora está hablando Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es Juan 19. O sea, lo que está planteando Jesús es que Él es la puerta y el que por Él entra es salvo. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, eh, antes de morir y resucitar, Jesús básicamente lo que hizo es, Él mismo formó un grupo de discípulos que básicamente aprendieron lo que él creía, lo que él entendía, lo que era la verdad, para que cuando él no esté, cuando él haya tenido que morir y resucitar, ellos sigan enseñando y haciendo eso que él había hecho con ellos. Y aparte de esos discípulos que eran 12, después había un montón de gente, ¿no? El tema es que con el tiempo, en los primeros tiempos, eso fue orgánico. Pero ¿qué pasa? En ese contexto de orgánico, donde todo funcionaba como Jesús quería, que era más como una familia con autoridades, donde de repente eh, todos tienen el mismo valor, son todos familias, pero unos tienen el rol de enseñar a otros porque son más grandes, porque tienen más experiencia y le pueden enseñar a los otros, porque básicamente la enseñanza, más en esa época, se iba transmitiendo de unos hacia otros. Entonces, lo que pasó básicamente fue esto. Iba todo de forma orgánica transfiriéndose, porque lo que él enseñó a esos 12 discípulos, esos 12 discípulos se lo enseñaban a otros y esos otros después se lo enseñaban a otros. Entonces era como un derrame de información, de enseñanza, de crianza, para básicamente ir multiplicando eso. Y de hecho, de ese único Jesús, de esos 12 discípulos, estamos hasta hoy. Y los que creímos en Jesucristo y somos cristianos, les vamos enseñando a otros y otros vendrán de nosotros. Hay alguien que le enseñó a uno, a mí por lo menos, pero básicamente es así. Ahora, ¿qué pasó? El ser humano básicamente siempre tiene dentro de sí el narcisismo, la soberbia, el orgullo. Y siempre tiene un instinto que si no sabe dominar, eh, lo lleva a querer ejercer poder sobre el otro para sentirse más, cuando, como hemos hablado inclusive en el episodio anterior, todos valemos lo mismo. Hombres, mujeres, ricos, pobres, escala social alta, escala social baja, eh, más cultura, menos cultura, incultura, todos tenemos el mismo valor y todos tenemos que ejercer eso en el otro, amándolo a todos como a nosotros mismos. Y Dios nos amó absolutamente a todos por igual porque murió por todos y resucitó por todos para que todos tengamos vida en Él. Ahora, ¿qué pasó? Es una historia muy conocida y hay micro historias en toda esta historia, pero vamos a centrarnos en la principal porque es más fácil. En un momento, por una necesidad de poder, cuando los cristianos eran meramente un grupo que estaba en el Imperio Romano, el emperador Constantino, por una necesidad de poder, hace al cristianismo la religión oficial. Y eso ya desde el vamos está mal, porque si ustedes se ponen a leer claramente, nunca Jesús quiso mezclarse, ni se mezcló con el poder. Nunca. A Jesús no le interesó nunca, porque de hecho su reino está en la tierra en parte, pero no es de la tierra. De hecho Jesús lo dice absolutamente todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Un emperador, con todo el poder que tenía,
en ese momento le da el poder al cristianismo de ser la religión oficial. Y vos al cielo no entrás por estar dentro de una religión oficial. No sos cristiano por nacer dentro de una religión. No sos cristiano porque te bautizan de niño. Sos cristiano porque lo elegís. Por eso los bebés que se bautizan, por ejemplo, dentro de la estructura de la iglesia, tienen lo que es la confirmación, ¿no? En los que son católicos. Pero el punto que voy es este. El ser humano egoísta, el ser humano queriendo ejercer dominio, poder, queriéndose sentir superior, empezó a ejercer dominio y poder sobre otros seres humanos. Y empezó a Jesús, que es la puerta, como le decíamos al principio, ponerle murallas. Y por eso yo creo categóricamente, y esta fue un poco la razón de este podcast, de que a veces la religión organizada le puso una puerta a la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que para vos llegar a la puerta real, que es Cristo, tenés que atravesar por toda una estructura de personas que quieren imponerte lo que ellos dicen, creen y entienden. De hecho, no por nada, todo el conocimiento estuvo atesorado y monopolizado por la orden religiosa, y de hecho las misas y las enseñanzas se daban en latín y casi nadie podía entender latín. El cristianismo terminó siendo en un momento una estructura de poder donde todos debían caber, pero nadie se terminaba salvando, solamente los que conectaban con Dios, porque a ver, la única forma de salvarse es entendiendo que Jesús es humano, vivió con humano, no cometió ningún error, murió por tus pecados, mis pecados, resucitó al tercer día y hoy si vos se lo pedís y crees en Él entra a tu vida, viene a vivir a tu vida, te perdona de todos los pecados, faltas, errores que hiciste, y así como Él resucitó, te resucita y te libra del poder del pecado, de la muerte y de la oscuridad. Si esto no pasa, vos ni sos cristiano, ni te vas a salvar. La religión, la estructura religiosa, creó un gobierno de personas, que le dicen a otras personas, una estructura burocrática, que hace que cuando uno diga, bueno, yo quiero conectar con Dios, diga, tengo que pasar por eso. Y la verdad es que uno no tiene muchas veces ganas de pasar por eso. De hecho, eso cada vez está más democratizado. De hecho, la invención de la imprenta de Gutenberg, cuando se imprime la Biblia, más allá de que al principio era costosa, después lo bueno que tiene eso es que la información que estaba solamente para unos pocos, que encima estaba en latín, se pudo imprimir la Biblia. Entonces, esa Biblia, que era el conocimiento, estaba al alcance al principio de la mano de algunos, y de hecho se la prestaban, podían consultar, y hoy por hoy estamos en un mundo donde ya cualquiera puede acceder a una Biblia. Es más, hoy por hoy la Biblia está en el celular. A un clic de distancia puedes buscar absolutamente todo lo que tengas ganas de buscar. Y eso lo que hizo es democratizó, porque hizo que esa información que estaba en unos, que se le habían atrapado esa información, la habían encapsulado esa información, que hicieran que eso fluya. Es como las noticias. ¿Se acuerdan que hasta hace un tiempo, los diarios, los medios daban las noticias y uno tenía que creer lo que te decían? Hoy por hoy, con la democratización que hay a partir de las redes, si un medio te dice algo, vos lo podés buscar la información, y buscando en uno o dos o tres lados, podés ver si lo que te están diciendo de repente es real o no. De hecho, por eso muchos gobiernos están queriendo empezar a ejercer el dominio sobre las redes, porque al no tener una voz que sea la única voz que dice la verdad, eso les está quitando poder. Por eso, digamos, gobiernos que tenían un determinado poder lo han perdido, porque la información que antes ellos daban y no les quedaba otra a la gente que creerla,
hoy por hoy la constata con la realidad y sabe que eso que le decían es mentira. Antes uno no tenía otra opción que creer lo que te decían, hoy por hoy eso cambió. Y lo mismo ocurrió con el cristianismo. Jesús en un principio lo que él crea es, les enseña a unas personas y esas personas van explicándole y formando a otras personas y esas personas a otras personas. De hecho, los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios, y después sigue con Éxodos, Romanos, 1 Corintios y así hasta Apocalipsis, son todos libros que surgen de cartas que escribían los apóstoles y algunas personas que estaban cerca de los apóstoles para que en esas cartas que se enviaban de un lugar a otro llegara la información. Y de hecho, lo que es el Antiguo Testamento, desde lo que es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y más adelante básicamente eran registros de todo eso que Dios revelaba. Entonces Dios lo que siempre y lo único que creó es formó personas, instruyó personas, preparó personas para que esas personas preparen a otras personas, que preparen a otras personas y enseñen a otras personas y así hacer una cadena hasta que la tierra sea llena del conocimiento de Dios y de su gloria, como las aguas cubren el mar y hasta el último rincón del mundo llegue el Evangelio de Jesucristo, pero de forma orgánica. Y por eso yo a este episodio le puse la puerta a la puerta. ¿Por qué? Porque básicamente a la puerta que es Cristo, las personas, por poder, por dominio, por soberbia, por orgullo, han puesto una puerta a esta puerta que es la única puerta para la salvación, que es Jesús. Y agradezco que en este tiempo todo eso ya haya sido democratizado. Obviamente estamos hablando de gran parte de Occidente, porque hay lugares como China, como muchos países árabes, muchos países que están, por ejemplo, por el Islam, si no me equivoco, Camerún, no, perdón, Nigeria, hay cantidad de cristianos que están siendo matados por gobiernos que ejercen la ley de la Sharia, del Islam. O sea, a ver, el mundo todavía no llegó el Evangelio a todos lados. Por eso los que conecten con Cristo entiendan que de una forma orgánica y personal, de hecho por esto yo estoy haciendo este podcast, es mi forma de aportar, es que de uno a uno con la persona que está a tu lado, en el trabajo, en tu familia, de uno en uno, y hoy con hoy por las redes, este uno a uno se puede ir amplificando, que es un poco la idea de lo que yo estoy haciendo, que el Evangelio fluya de uno a uno, así como alguien me lo transmitió a mí. Es más, recuerdo yo el día que fue, me acuerdo hasta el nombre de la persona, yo tenía 6 años, estaba por cumplir 7 años, y era el día 3 del 7 de 1982. Y estaba, en ese momento obviamente no estaba todo lo que hay ahora, yo estaba en la iglesia, y una persona, Esteban, me acuerdo, había, había explicado el Evangelio y quien quería, y yo me acuerdo que yo quería, y básicamente ese día yo le entregué mi vida a Jesús. Yo tenía 6 para 7 años, por eso les decía que la fecha yo me la acuerdo, y me la acuerdo porque mi abuela estaba en la iglesia, de hecho me había llevado a la iglesia con mi abuelo, y ella había anotado la fecha. Y yo con los años me enteré que ella anotó la fecha, se la pedí, y por eso sé claramente que fue ese día, el 3 del 7 de 1982. Tengan en cuenta que yo nací en el 76. Así que bueno, y lo que yo quería decir es esto, hablar de la puerta a la puerta. Saltemos la puerta y nosotros seamos agentes del uno a uno, de hablarle del uno a uno. Yo sé determinado, cuanto más, ver, uno cuanto más sabes, cuanto más tiempo se sumerge en algo, cuanto más tiempo le invierte en algo. Yo al ser una persona grande, pese a que personas mucho más grandes, sé lo que sé, y yo lo que sé, por eso lo estoy transmitiendo. Y la idea es que alguno de ustedes lo que sepa
lo transmita a otro. Y esa es la verdadera iglesia, no esas estructuras faraónicas. Los edificios no son iglesias, la iglesia son personas. La iglesia son personas. Vos y yo, a través de una pantalla, somos iglesia. Los templos es una cosa que hoy por hoy se usa, se va a seguir usando, pero eso no es una iglesia, es un espacio donde la gente va. Fueron importantes en un momento de la historia, pero hoy por hoy a veces lo que ha terminado pasando de que las estructuras de la religión organizada se han encerrado en sí mismas y encerraron el evangelio dentro de sí y pusieron una puerta, un muro a la puerta. Por eso dejemos el evangelio libre. Jesús vino a formar personas que formaran otras personas que formaran otras personas. Y de hecho Dios dice claramente que el que ejerce y levanta a esas personas en distintos roles para que enseñen a otras personas es Él mismo a través del Espíritu Santo y los dones que Él da. ¿Qué dones? Básicamente, que en un capítulo lo podremos que hablar, eso no lo hablé nunca, es una facilidad que una persona adquiere de forma sobrenatural para ejercer algún rol en esto de propagar el Evangelio de Jesucristo, donde todos somos iguales, donde debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, o sea, amar a Dios como nos amamos a nosotros mismos, pero con el foco puesto en Él, porque Él hace lo mismo con nosotros, y amar al prójimo como a nosotros mismos, donde todos somos iguales. Debemos amar como amamos a nosotros mismos al otro, sea rico, pobre, sea hombre, mujer, sea sabio, sea inculto, venga de un contexto sociocultural alto o un contexto sociocultural bajo. Somos todos iguales, todos valemos lo mismo porque Cristo murió por absolutamente todos. Para Jesús ninguno vale más que otro. Todos valemos su propia vida. Jesús estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. Y el evangelio que Dios creó es ese. Se transmite de persona a persona, no de estructura a persona. Sí, estructuras orgánicas de personas. Esa es la verdadera iglesia. Lo otro es burocracia egocentrista para ejercer el poder. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y quiero aclarar algo para que no se genere confusión. Esas personas que enseñaron a otras personas muchas veces se transformaron en comunidades. Cuando me refiero a la palabra comunidad me refiero a grupos grandes de personas. Eso obviamente y claramente está bien. De hecho, Jesús, cuando murió y resucitó y dejó a sus 12 discípulos, se formó una comunidad grande. Yo no me estoy refiriendo a comunidades, no. Yo me estoy refiriendo a estructuras de personas. Me estoy refiriendo, quiero hacer esta aclaración porque entiendo que me di cuenta que se puede prestar a confusión. Yo me estoy refiriendo a esas estructuras toscas, burocráticas, donde de repente te dicen con soberbia qué hacer, cómo hacer y se atribuyen ser los dueños de la verdad. Por eso, busca una Biblia, compra una Biblia, la bajás gratuita en el celular y vos tenés el poder de lo que Dios dice y vos conocelo. Y como siempre le digo, le pedís ayuda a Dios y Dios te va a dar esa ayuda. Se lo pedís en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que vive dentro tuyo. Y ello que vayas aprendiendo, vos se lo vas a poder transferir a otro y ese otro a otro. Pero siempre lo que vos digas y lo que otros te digan tiene que estar como base en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no le des importancia porque es error o mentira. Ahora sí, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.